flujo de cortante y esfuerzo en viga. Vamos a resolver el ejercicio 6.1 del libro de resistencia a materiales Bill Johnston, ¿no? Una viga mostrada cuadrada tipo caja se hace con dos tablas de 20 por 80 y dos tablas de 20 por 120 milímetros, las cuales están clavadas como se muestra en la figura. Si se sabe que el espaciamiento entre los clavos, ya vamos a ir sacando los datos. La separación entre clavos dice que es S 50 milímetros y que la fuerza cortante permisible en cada clavo, esa es el valor de P, la capacidad de los clavos, 300 newton. Determine para el inciso A, vamos a ver qué nos pide el inciso A, el máximo corte vertical en la viga, ¿no? Entonces sería el cortante en la viga para el inciso A. Para el inciso B nos están pidiendo el máximo, el esfuerzo cortante máximo correspondiente a la viga. El esfuerzo cortante en la viga entonces va a ser igual, entonces es nuestra incógnita. Ahora, ¿qué ecuaciones tenemos para encontrar esos valores? Recordemos que si nos están pidiendo el cortante en la viga, tenemos dos ecuaciones del flujo de cortante. El flujo de cortante, en donde tomamos en cuenta el cortante en la viga, ¿verdad?, va a ser igual al flujo de cortante, al cortante por el primer momento de área, que sería Q mayúscula, sobre el momento de inercia en X de la sección transversal. Tenemos que calcularlo. De esta ecuación podemos calcular ese valor de cortante, ¿no?, en la viga, que va a ser igual al flujo de cortante por el momento de inercia en X dividido entre el primer momento de área, ¿no? Entonces, ¿qué conocemos de acá? No conozco el flujo de cortante, no conozco el momento de inercia ni el primer momento de área, pero este flujo de cortante yo lo puedo determinar por capacidad de clavo. Entonces tenemos otra ecuación del flujo de cortante que sería por capacidad de clavo, ¿no?, que sería, recordemos, la fuerza o la capacidad del clavo entre la separación entre los clavos. Recordemos que es una capacidad de carga lineal. Pero cuando tenemos elementos tipo caja, lo dijimos en el aula de clase, de que ese valor de P hay que multiplicarlo por 2, porque el flujo de cortante queda repartido. Recordemos que el flujo de cortante viene en este sentido, ¿no? Por eso es una capacidad de carga lineal entre los clavos, ¿no? Entonces eso es lo que nosotros vamos a calcular. Se multiplica por 2 entonces por ese efecto, por el efecto de viga tipo caja. El cortante que nosotros estamos calculando entonces para la viga es este cortante vertical, ¿no?, que tenemos nosotros acá. Ese es el valor. Ahora entonces esto sí lo puedo calcular porque ya conocemos la capacidad de los clavos. Entonces, sustituyendo acá valores, tenemos que 2 veces la capacidad de los clavos, que sería 300 newton, entre la separación de los clavos, que sería 50 milímetros. Lo vamos a pasar a metros, dividimos entre 100 y acá tenemos entonces 0.05 metros, de donde el flujo de cortante por capacidad de clavo me queda, haciendo esa operación, 12.000 newton, que también este valor newton sobre metro, recordemos que es una capacidad lineal. Si nosotros dividimos entre 1000, vamos a obtener que el flujo de cortante nos queda 12 kilonewton sobre metros. Ok, tenemos el primer dato. Ahora podemos calcular el momento de inercia. Recordemos que el momento de inercia, cuando tenemos una sección tipo caja bastante simétrica, como es el caso que tenemos nosotros acá, hay una manera fácil de calcular el momento de inercia y evitamos de calcularlo de aplicar el teorema de Steiner, ¿no? Entonces, ¿cómo así?
A ver, vamos a calcular un momento de inercia total, como que la sección fuese sólida. Y luego le vamos a restar la parte hueca que tenemos nosotros acá, ¿no? O sea que le estaríamos restando esta parte que estoy sombreando ahorita, ¿no? Esto le vamos a restar, ¿no? Entonces, me queda el momento de inercia, ya haciendo el cálculo. El momento de inercia en X de la sección que nos interesa a nosotros sería entonces, vamos a pasar todo a metro, ¿no? Un doceavo de la base del cuadrado grande sería 120 milímetros, que serían 0.120 metros. Por la altura sería todo esto, ¿no? Sería 120 milímetros de nuevo, sería 0.120. Recordemos que la ecuación para el momento de inercia para un cuadrado rectángulo es un doceavo de la base por la altura al cubo. Ahora le resto, ¿verdad? Como el centroide de toda la figura general coincide acá en el centro, entonces podemos hacer esta forma de calcular el momento de inercia. Entonces sería otra vez un cuadrado, un doceavo de la base, que sería esta base del triángulo, perdón, el cuadrado que tenemos acá sombreado, que sería 120 menos 20 a cada lado, serían 80 milímetros, o sea, sería 0.08 metros por la altura, que sería 0.08 al cubo. Haciendo esa operación, entonces nosotros tenemos que el momento de inercia en X va a ser igual a 13.867 por 10 a la menos 6 metros a la cuarta. Recordemos que el momento de inercia queda unidades a la cuarta. Ya tenemos entonces el momento de inercia. Ahora, ¿qué vamos a necesitar acá? Ya tenemos estos dos valores. Tengo el flujo cortante y tengo el momento de inercia. Ahora vamos a calcular el primer momento de área. Vamos a utilizar esta gráfica. Acá es el eje neutro. Eje neutro. Entonces, necesito calcular el primer momento de área en la sección de estudio, que sería acá el contacto entre los clavos. Entonces, la figura, la sección transversal que necesito calcular, el primer momento de área sería esta parte que estamos ahorita rayando, ¿no? Recordemos que esto se puede confundir con respecto al primer momento de área cuando se está calculando el esfuerzo cortante máximo en la viga. Que de hecho lo vamos a aplicar en el inciso B, pero para la capacidad de clavo, flujo de cortante, es esta área que tenemos acá sombreada. Entonces, ¿cuál sería? Recordemos que la ecuación sería el primer momento de área es igual a A sub I por el Y sub I. Ok, entonces le vamos a llamar a esto Q sub 1, para aprovechando de que en el segundo o en el inciso B lo vamos a necesitar ese valor, ¿no? Entonces, acá tenemos el área, sería 120 milímetros, o sea 0.120 metros por la altura, que sería 20 milímetros, 0.02 metros. Ahora el Y sub I. El Y sub I es la distancia, recordemos que de centroide a centroide. Acá tenemos el centroide de esta figura y la distancia que hay al centroide general sería este de acá. Entonces, ese valor sería, la mitad de 80 es 40 y la mitad de 20, 10. Tenemos, entonces sería acá 50. O sea que sería 50 entre 1000, 0.050, ¿no? Metros. Y acá tenemos
nuestro primer momento de área para esta parte de flujo de cortante, ¿no? De donde entonces Q sub 1 va a ser igual, hacemos esa operación y eso nos queda punto triple cero 120, y esto sería metros cúbicos. Ahora que ya conocemos todo, podemos aplicar esta ecuación, ¿no? Para encontrar el cortante vertical. Entonces el cortante vertical en la viga va a ser igual al flujo de cortante, que ya lo tenemos por acá, 12 kilonewton sobre metro por el el momento de inercia, que sería 13.867. Esto es metros a la cuarta, dividido entre el primer momento de área, que sería punto triple cero 12, y esto sería metro cúbico. Entonces, a ver, las unidades. Acá se me va este metro con uno de acá, me quedan acá metros cúbicos que se me va a eliminar con esto, de donde entonces el cortante vertical en la viga nos queda de la siguiente manera, ¿no? Haciendo esa operación me queda de que ese resultado es de aproximadamente 1.387, y esto sería kilonewton. Ahí tenemos entonces el primer inciso, ¿no? El primer inciso para este ejercicio. Ahí lo tenemos, el primer inciso. Ahora, para el segundo ejercicio, nos piden encontrar el esfuerzo. A ver, dice acá, el esfuerzo cortante máximo correspondiente en la viga. Recordemos que para eso nosotros tenemos otra, o conocemos otra ecuación, ¿no? Que sería el esfuerzo cortante en la viga va a ser igual a B cortante por el primer momento de área sobre el momento de inercia en X por el valor de T. Recordemos que T es la sección de corte en la sección transversal, en la parte que se da en el eje neutro, ¿no? Entonces, ¿qué conocemos? Ya conocemos el cortante vertical, que sería este que acabamos de encontrar. El momento de inercia en X ya lo tenemos. T ya lo conocemos porque sería donde corta el eje neutro. En las partes sólidas sería, en este espesor de acá serían 20, más 20 milímetros acá serían 40. ¿Qué es lo único que nos hace falta? Este primer momento de área. Pero este primer momento de área no es este que ya calculamos nosotros por flujo de cortante. Este primer momento de área se da cuando en el centro de la, o el centroide de la figura, ¿no? En este caso tenemos el eje neutro. Entonces el primer momento que vamos a calcular es todo lo que esté, todas las figuras que estén por encima del eje neutro, ¿no? O sea que vamos a tener que calcular para esta figura, ¿no? Acá tenemos Q sub 1, que este valor ya lo tenemos calculado. Ese valor sí lo vamos a utilizar para no volverlo a plantear, ¿no? Entonces, ¿qué figura nos va a hacer falta? Esta figura, que sería, llamémosle Q sub 2, y esta otra figura que tenemos nosotros acá, que le podemos llamar Q sub 3, ¿no? Entonces acá sería Q sub 2 y por acá Q sub 3. Y Q sub 1 ya lo tenemos calculado, no es necesario que lo volvamos a plantear porque es lo mismo, ¿no? Entonces, haciendo ese cálculo, vamos a tener que Q va a ser igual, a ver, Q sub 1 más Q sub 2 más Q sub 3. O podríamos decir Q sub 1 más 2 veces Q sub 2, porque la figura para el Q sub 2 es igual a Q sub 3, ¿no? Para no estar haciendo muchos planteamientos, lo vamos a hacer así, ¿no? Entonces Q sub 1 ya lo tenemos. Dice que es punto triple cero metro cúbico, más, vamos a ponerle acá 2, porque la figura 2 y 3 son iguales. Entonces, a ver,
Otra vez, la fórmula es el área por el y sub i. ¿Cuánto sería el área de esto? Sería 0.02 por la altura de esto, que sería 40. Sería 40, ¿no? Entonces, lo planteamos. 0.040 por el y sub i, o sea, la distancia que hay de este centroide hasta acá. Si todo esto es 40, la mitad de 40 es 20, o sea, 0.020 metros. Y acá tenemos entonces ya nuestro primer momento de área para esfuerzo cortante máximo en la viga. Entonces repito, lo multiplico por 2 porque esta figura es igual a esta de acá. Q sub 2 igual a Q sub 3. Entonces sería 0.02 por la altura, que sería la mitad de 80, sería 40.04 por el centroide. Si toda esta altura es 40, la mitad sería 20, o sea 0.020. De donde nosotros tenemos que Q va a ser igual a lo siguiente. Haciendo esa operación tenemos que esto nos da 152 metros cúbicos. Ahora, como ya conozco todo, ya puedo calcular el esfuerzo cortante en la viga. Entonces va a ser igual al cortante, que sería 1.387 kilonewton por el primer momento de área, sería este nuevo que acabamos de calcular, 152 metros cúbicos. Tenemos que ir teniendo el cuidado que todas las unidades sean consistentes, ¿no? Sobre el momento de inercia, que sería 13.867 por 10 a la menos 6. Y esto es metros a la cuarta por T. Recordemos que T, este eje neutro acá, está cortando las partes sólidas, es la que vamos a sumar. O sea que este espesor es 20 y este es 20. O sea, tenemos 40 milímetros, que sería .040, ¿no? Metros. De donde el esfuerzo cortante máximo en la viga va a ser igual. Haciendo ese cálculo, entonces tenemos que nos da 380.082. Esto sería kilonewton sobre metro cuadrado. Si nos veamos acá, tengo acá metro cúbico, se va 3 de acá también, me queda 1 acá, metro por metro, metro cuadrado, y me queda kilonewton sobre metro cuadrado, que esto es igual a 380.082 kilopascales, ¿no? Bueno, eso aquí puede quedar el ejercicio. El que lo deja acá, pues prácticamente está bien. Aquí solamente estamos haciendo la conversión para el sistema internacional, ¿no? Ejemplo 6.3 o ejercicio 6.3. 3 tablas, cada una de 2 pulgadas de espesor, se clavan para formar una viga sometida a cortante vertical. Si la fuerza cortante permisible en cada clavo, ahí vienen los datos ya. Entonces siempre recopilamos los datos. Dice, si la fuerza cortante permisible en cada clavo es de 150 libras, entonces eso es P. ...150 libras. Determina el cortante permisible. Determina el cortante permisible. A ver,
el cortante permisible es nuestra incógnita. Si el espaciamiento entre los clavos es de 3 pulgadas, espaciamiento entre clavos 3 pulgadas. Este ejercicio prácticamente es un poquito más rápido porque solamente pide el cortante permisible, pero todo aquel que tiene la curiosidad pues le puede calcularle también el esfuerzo y se convierte prácticamente en el ejercicio pasado. La diferencia es de que acá tenemos un perfil tipo I. Ya la capacidad de los clavos ya no se multiplica por 2. Ok, entonces, ¿qué más tenemos? Solamente eso nos están dando. Entonces, vamos. Si me están pidiendo el cortante, fíjense que nosotros vamos a partir de la misma ecuación, ¿no? Del flujo de cortante, pero esta que implica a este cortante que es el que nos están pidiendo. Cortante por el primer momento de área sobre el momento de inercia en X. Entonces, esto vamos a hacer lo mismo. Despejamos el cortante y sería flujo de cortante por el momento de inercia en X, la misma ecuación del ejercicio anterior sobre el primer momento de área. ¿Podemos calcular flujo de cortante por capacidad de clavos? Sí podemos, porque nos están dando P y la separación de los clavos, ¿no? Entonces, recordemos que siempre tenemos estas dos ecuaciones, una por flujo de cortante y una por el cortante vertical, ¿no? Entonces, por capacidad de clavos sería P sobre la separación. Acá, repito, ya no multiplico por 2 porque este es un perfil tipo I, o sea, solamente tenemos un clavo por la parte superior y uno abajo. Esto se trabaja a la mitad, entonces solamente la ecuación queda tal cual lo estamos viendo ahorita, ¿no? Entonces acá sería esto 150 libras entre la separación, que sería 3 pulgadas. Entonces esto nos da un flujo de cortante de 50, ¿no? 50 libras. Recordemos que es una capacidad de carga lineal, ¿no? Entonces me queda 50 libras sobre pulgada. Listo, ya tenemos este primer valor. Ahora vamos por el momento de inercia. A ver, ¿qué pasa con el momento de inercia? Acá sí tenemos que aplicar el teorema de los ejes paralelos, recordemos, ¿no? Y X es igual a I sub 0 más el área por la distancia que hay entre centroide general y al centroide de la figura. Esto, recordemos que tenemos tres figuras, pero ¿qué pasa con la figura del patín superior? Esta figura es igual al patín inferior, ¿no? O sea que esta sección es igual a esta de acá. Recordemos de que acá tenemos nuestro centroide. Aquí no tenemos por qué calcular Y sub C porque la figura es simétrica. Entonces esto es nuestro eje neutro. Entonces, dicho eso, esta figura de arriba tiene la misma área y tiene la misma distancia que vamos a medir desde este centroide hasta el centroide general. Lo mismo es de este centroide del patín inferior hasta el centroide general. Entonces, quiere decir de que este momento de inercia yo lo puedo multiplicar por 2 para no estar haciendo muchos planteamientos. Entonces, me va a quedar de la siguiente manera, ¿no? Sería Ix abro corchete y decimos 1/12 de la base. La base de esto sería 6 pulgadas. Por la altura dice que es 2 al cubo. Más el área. 6 por 2 son 12. Ahora recordemos que esto cuando hacíamos el cálculo en el curso pasado, cuando teníamos calculado el Y sub C. Y sub C menos Y sub I, pero como lo estamos viendo de una manera gráfica, esto, entonces, vamos a verlo acá en la figura. Entonces, ¿cómo queda? Sería, este es el centroide de la figura. Y este es
el centroide general hasta acá. Entonces esta distancia que tenemos nosotros es esta misma que vamos a tener para esta figura acá, para este patín inferior, ¿no? Es lo mismo. Entonces, si tengo acá que la altura del alma es 4, la mitad es 2, o sea, esta parte de acá es 2. Para llegar a este punto, desde acá hasta acá son 2, le tengo que sumar 1, o sea que eso acá sería 3 al cuadrado, me dice la ecuación. Y acá tengo para la figura del patín superior, pero como la inferior es igual, solamente lo multiplico por 2 para no estar planteándolo dos veces, ¿no? Más, recordemos también otro aspecto, si la figura es simétrica, es tipo I, como el que tenemos, miremos de que el Y sub I de la figura del alma que tenemos nosotros acá coincide con el centroide general, o sea que en el cálculo del momento de inercia, entonces solamente basta con que hagamos un doceavo. La base, que sería el ancho de esto, es 2 por la altura, 4 al cubo. 4 al cubo. A ver, lo vamos a plantear para volverlo a explicar. El área de eso sería 8. 8 por... ¿Cuál es la distancia que hay del centroide general al centroide de esa figura, del alma? Sería 3 menos 3. 0, ¿no? ¿Por qué 3? Porque tenemos, a ver, no, acá tenemos, sería 4, perdón, sería 4 porque la mitad del alma es 4, acá lo tenemos, ¿verdad? Tenemos que esta altura es 2, porque todo sería 4, 2 más 2, 4, hay desde este punto hasta acá hay 4. El centroide general de toda esta figura sería 4. ¿Y cuánto sería el Y sub I de esta figura del alma? Recordemos que está medido desde acá hasta donde llega su centroide. Entonces sería 4 menos 4, eso es 0. 4 menos 4, 4 menos 4, 0, multiplica por 8, eso me da 0, o sea que solamente me queda esta parte de acá. Es lo que le estaba diciendo, cuando la figura es tipo I y es simétrica, no es necesario que le sumemos esto porque ya sabemos que el centroide general coincide con el centroide de la figura y eso se me va a hacer 0. Entonces, haciendo esa operación, vamos a tener que el momento de inercia en X acá nos da 234.667. Y tengo esto que es pulgadas a la cuarta. Listo, ya tengo entonces el flujo de cortante. Me hace falta el primer momento de área. Primer momento de área. A ver, estamos trabajando para flujo de cortante. Recordemos que el primer momento de área está dado por Q, el área a sub I, por el Y sub I. Entonces, calculemos. ¿Cuál sería esa figura que nos interesa? Recordemos que estamos por flujo de cortante, encontrando el primer momento de área. Entonces, porque esto estamos trabajando con el cortante vertical. Recordemos de que la diferencia con respecto, si me están pidiendo el esfuerzo cortante, el máximo en la viga, ahí sí tengo que trabajar la otra ecuación. Y el primer momento de área sería la sumatoria de toda la área por el Y sub I. Sería este mismo valor, pero todo lo que esté por encima del eje neutro, ¿no? Pero por flujo de cortante, entonces solamente vamos a tomar en cuenta esto, la figura que está por encima de la conexión entre las dos piezas, ¿no? Ok, solamente sería esto que estamos rayando. Entonces, ¿cómo me quedaría? El Q sería 6 pulgadas por la altura, que sería 2 pulgadas, por el Y sub I. La distancia que hay de este punto hasta este punto sería la mitad de 4 es 2, más 1 son 3. 3 pulgadas. Acá lo tenemos. De donde entonces el primer momento de área para este ejercicio sería 36 pulgadas cúbicas. 36 pulgadas cúbicas. Ahora ya tengo todo. Ahora solamente voy a calcular el cortante vertical, que va a ser igual al flujo de cortante, 50 libras. 50 libras
sobre pulgada multiplicado por el momento de inercia en X, que sería 234 sobre el primer momento de área, que sería 36. De donde tenemos que el cortante vertical entonces nos queda 325.93 libras. Y ahí tenemos entonces nuestro cortante vertical. Ejemplo 6.5. La viga compuesta que se muestra en la gráfica se fabricó al conectar dos elementos de acero laminado W6x20. A ver, estos perfiles laminados lo van a ver, lo vamos a ver en estructuras metálicas más adelante, ¿no? Entonces vamos a trabajar con tablas donde aparecen las propiedades mecánicas de esos perfiles, ¿no? Entonces eso forma parte de datos, lo vamos a ir tomando ya. Entonces acá decimos datos. Entonces tenemos nos dice que el perfil es W6x20. W6x20, ¿no? De catálogo nosotros vamos a necesitar, recordemos que necesitamos calcular el momento de inercia compuesto. Entonces el área bruta de ese perfil, buscándolo en el catálogo, sería 5.87 pulgadas al cuadrado. ¿Qué más necesitamos? Necesitamos el peralte D, que sería bueno, después lo graficamos ahí, 6.2 pulgadas. Y necesitamos el momento de inercia, que le vamos a llamar I sub 0, 41.4, para cuando estemos aplicando el teorema de los ejes paralelos. Acá sería pulgadas a la cuarta. Ok, usando pernos de 5 octavos, eso es el diámetro del perno, ¿no? Entonces diámetro del perno va a ser igual a 5 octavos. 5 octavos de pulgada. Espaciados en forma longitudinal, eso es S, a cada 6 pulgadas. Si se sabe que el esfuerzo cortante promedio permisible en los pernos, a ver, ese es el esfuerzo en los pernos. Ese tema lo vimos en la evaluación pasada. Entonces acá sería el esfuerzo permisible de los pernos, el diámetro de los pernos. Entonces dice que es 10.5. 10.5 KSI. Determina el máximo esfuerzo vertical permisible en la viga. O sea, el máximo esfuerzo vertical. Acá esto nos están pidiendo el cortante vertical en la viga. Entonces, esto es nuestra incógnita. Como siempre, ¿qué ecuaciones tenemos? A ver, como me están pidiendo el cortante en la viga, voy a volver a utilizar esta ecuación. Va a ser igual a B por el primer momento de área sobre el momento de inercia en X de la sección compuesta, ¿no? De esta sección que tenemos. No es este momento de inercia, porque este momento de inercia es solo para un perfil, pero acá tengo dos perfiles conectados, entonces la sección es compuesta. De acá nosotros vamos a despejar el cortante, que bueno, ya lo hemos venido despejando en los demás ejercicios, por momento de inercia en X sobre el primer momento de área
Acá lo tenemos. Esta es la ecuación que vamos a necesitar. Ahora, que conocemos, que tenemos el flujo de cortante, no lo puedo calcular, o sí. Bueno, jalemos la otra ecuación. Recordemos que tenemos otra ecuación por capacidad de clavos. A ver, capacidad de clavos, entonces aquí va a ser igual a lo siguiente: la carga de los pernos, dije clavos, pero en este caso son pernos, ¿no?, sobre la separación. Pero a ver, tenemos 1 y 2 pernos, o sea que esta ecuación yo la tengo que multiplicar por 2 acá. ¿Ves? Entonces, ¿qué podemos hacer? Solamente tengo la separación, pero ahora se me complica un poquito más porque no nos dan la capacidad del perno o capacidad del clavo si fuese con clavos, perfiles de madera como los anteriores. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Recordemos que tenemos, tenemos que buscar este valor de P, pero ¿por dónde podemos auxiliarnos para encontrar ese valor de P? Recordemos que nos dan, aquí tenemos una pista porque nos están dando el esfuerzo cortante en los pernos. Recordemos entonces que hay otra ecuación. Vamos a ver, por el esfuerzo de los pernos, recordemos que dice que es a la carga sobre el área. Esta carga sería esta misma de acá, que sería la capacidad del perno. Entonces, como ya tengo el esfuerzo de esto, puedo despejar de acá el valor de P. ¿A qué queda? Igual esto. Entonces, despejando P, el área pasa a multiplicar, ¿no? Entonces, el esfuerzo del perno por el área del perno. Todo esto es del perno, ¿no? Pero ¿dónde va a salir el área del perno? Recordemos que nos están dando el diámetro. Entonces, listo, ahí ya lo tenemos prácticamente arreglado, ¿no? Entonces, el área del perno, entonces, de esto va a ser, a ver, pi por el diámetro, que sería 5 octavos, al cuadrado, sobre 4. ¿Verdad? Entonces, esta área, aplicando calculadora, vamos a tener que nos da 0.3068. 0.3068 pulgadas al cuadrado. Listo, ya tengo el área. ¿Puedo calcular la capacidad de los pernos? Sí, porque ahora ya tengo el área y ya tengo el esfuerzo, entonces puedo calcular esa capacidad de los pernos, ¿no? Entonces sería 10.5. Recordemos que esto es kip sobre pulgada cuadrada. Y acá multiplico por el área, que sería 0.3068. Esto es pulgada cuadrada. Esto se me elimina con este de acá y me queda kip, ¿no? Entonces tenemos que la carga P en los pernos va a ser igual. Hacemos esa operación y me queda 3.221. Y esto sería kip. Listo. A ver cómo estamos entonces con respecto a esto. Ahora tengo la capacidad de los pernos, tengo esta ecuación y la separación entre los pernos, ya listo. Entonces ya tenemos el flujo de cortante, ¿no? Entonces podemos aplicar ahora esta ecuación, que sería 2 veces el valor de P, que vamos a sustituir ahorita. Entonces sería 3.221. Esto es kip. Sobre la separación, que son 6 pulgadas. De donde entonces acá tengo mi flujo de cortante
capacidad de carga lineal, al aplicar ahí esta operación sería 3 por 3.221 igual entre 6, me queda 1.034. 1.034 kick sobre pulgada. Capacidad de carga lineal. Listo, entonces ahora veamos que ya tenemos este valor de flujo de cortante. Acá me hace falta el momento de inercia en X y el primer momento de área. Ok, entonces veamos, regresando acá a esta gráfica, dejemos de momento acá este flujo de cortante. Ahora veamos el valor que nosotros teníamos acá de D. D viene siendo esta altura que tenemos nosotros acá. Esto es el valor de D. Dice que esto tiene un valor de 6.2. 6.2 pulgadas. Listo. Ahora tenemos que aplicar el teorema de los ejes paralelos. El teorema de los ejes paralelos para el momento de inercia me queda de la siguiente manera, ¿no? Retomando la ecuación, a ver, y X va a ser igual a I sub 0 más el área por la distancia entre centroides de las figuras general y la figura en análisis. Entonces, a ver, esta figura es compuesta, tengo dos perfiles W, uno montado sobre otro y están conectados por estos pernos que están acá, ¿no? Entonces, esto va a ser igual a lo siguiente, ¿no? Fíjense qué fácil que es esto, ¿no? Parece complicado, pero es fácil, ¿no? Entonces tenemos, en primer lugar, esta figura de arriba es igual a la de abajo. Entonces, decimos, I sub 0 se refiere a esta inercia que nosotros sacamos de catálogo. En todo caso, este dato es proporcionado, 41.4. Entonces sería 41.4, eso es I sub 0, más el área, y el área ya la tenemos, que sería el área bruta, que sería 5.87, 5.87 por la distancia al cuadrado. ¿Qué distancia? A ver, este es un perfil W, el centroide de esto lo vamos a tener a la mitad de 6.2. ¿Cuánto sería la mitad de 6.2? Sería esta altura que está por acá, ¿no? Sería 6.2 entre 2, vamos a tener 3.1 pulgadas. Y eso sería la distancia que hay entre el centroide general y el centroide de la figura. Recordemos que esto que está acá es nuestro eje neutro. Ven qué fácil que lo tenemos ya acá calculado entonces eso, ¿no? Entonces sería, repito, I sub 0 sería el momento de inercia que sale de catálogo, más el área es 5.87, también sale de catálogo, por la distancia que hay del centroide general de acá al centroide de la figura de análisis. Como esta figura ya tenemos, es un perfil compacto que tenemos nosotros de catálogo, entonces sería la distancia que hay de este punto acá, y lo mismo sería en la parte de abajo. Porque entonces aquí está la explicación, porque se va a multiplicar por 2, porque esa distancia son dos figuras y es la misma, ¿no? Entonces acá lo tenemos. Entonces quiere decir de que esto que está acá sería 3.1 al cuadrado, 3.1 al cuadrado, ¿no? Y esto lo multiplico por 2. Y acá tenemos nuestro momento de inercia en X del perfil compuesto por dos perfiles W. Haciendo esa operación tenemos que nos da lo siguiente: 195.6214 pulgada a la cuarta, ¿no? Ok, ya tenemos el momento de inercia. ¿Qué hace falta ahora? El primer momento de área. Está fácil también. Tenemos acá primer momento de área. ¿A qué va a ser igual? A A sub I por el Y sub I. Entonces, esa figura
que vamos a analizar ahorita, este es el eje neutro. Entonces, esta es el área en estudio que está conectando los dos pernos que tenemos nosotros, ¿no? Entonces, estos datos lo vamos a calcular para esta sección que estamos acá subrayando, ¿no? Todo esto que está por encima del eje neutro. Sí, que estos tipos de ejercicios, cuando son con perfiles de catálogos, incluso son más fácil que cuando estamos calculando piezas formadas por dos o más piezas, ¿no? Unidas. Entonces, el área de esto, ¿cuál es el área de este perfil que está encima acá de la zona de estudio? La zona de estudio nos referimos a esto de acá, ¿no? Entonces sería el área 587. 587. Ya sale de catálogo. Pulgadas al cuadrado. Como la ecuación me dice que es el área por el y sub i, ¿cuánto va a ser el y sub i? Vuelve a ser esta misma altura que está acá, el y sub i, que hay del eje neutro, de este punto hasta acá. Sería 3.1. 3.1 y esto sería pulgadas. Haciendo esa operación, entonces tenemos que el primer momento de área nos da 18.197 y esto es pulgadas cúbicas. Entonces, ¿qué nos resta? Bueno, aplicar ya la ecuación para encontrar el cortante, porque ya tenemos todo. A ver, veamos. Tenemos el flujo de cortante. A ver, flujo de cortante, por acá lo tenemos. El momento de inercia en X, por acá lo tenemos. Y el primer momento de área, por acá lo tenemos. Entonces, listo, ya lo tenemos, porque solamente es aplicar, ¿no? De donde entonces el cortante va a ser igual al flujo de cortante, que sería 1.034 por el momento de inercia 6214 sobre el primer momento de área, que sería 18.197. No puse las unidades acá porque ya prácticamente lo que hemos hecho en los demás, pero ya sabemos que nos va a quedar esto en las unidades que estemos trabajando acá. El flujo de cortante, que sería en kip, este cortante nos va a quedar en kip. Entonces, haciendo esa operación, nos queda que 1.034 por 195 entre 18.197, eso nos queda aproximadamente un cortante de 11.116 kip. Listo, tenemos entonces otro ejercicio más sobre flujo de cortante, que nos va a ayudar pues a comprender un poco mejor este proceso de cálculo, ¿no? Vamos a ver si hacemos otro. Ejercicio 6.6. La viga mostrada en la figura se fabrica al conectar dos perfiles de canal. Ahora venimos con perfiles canal. Fíjense la sección compuesta que tenemos nosotros acá. Tenemos dos canales y está unida con placas y pernos en la parte de arriba y en la parte de abajo, ¿no? Entonces, usando pernos, vamos con los datos. Datos. Entonces, usando pernos de 3/4, ese es el diámetro del perno. Tres cuartos de pulgadas. De diámetro espaciados en forma longitudinal, S. ¿Ves? 7.5 pulgadas. Determine el esfuerzo cortante promedio sobre los pernos. A ver,
esfuerzo cortante promedio viene siendo esto, ¿no? Esto es lo que nos están pidiendo. Causado por una fuerza cortante, fíjense bien, fuerza cortante, eso es V de 25 kip. Paralela al eje Y, o sea que viene acá esta carga vertical, viene a estar en la misma línea de Y. Eso sería entonces el cortante que vamos a calcular, ¿no? Entonces, tenemos otro dato que sería el perfil. Dice que el perfil 12 por 20.7. Entonces esa sería la canal 12 por 20.7. A ver, en el ejercicio anterior que vimos W, se me escapó explicarle. De todos modos, eso lo van a ver más adelante cuando estén viendo estructuras metálicas, estructuras de acero, ¿no? Estos perfiles, este 12 dice que es el peralte, ¿no? O sea que es la altura que va a tener la canal C. A ver, la canal viene a partir de acá. Lo que está arriba ya es una placa. A ver, esto que está acá. Esto es lo que nosotros conocemos como D, el peralte, ¿no? Eso es un dato que lo vamos a sacar de catálogo, porque ya me están diciendo que el perfil C es 12 por 20.7. Lo que les quiero decir de que este 12 que está acá es la altura de la sección canal o la sección W que vimos en el ejercicio anterior. Y de este 20.7 o el segundo dato, ese es el peso lineal de ese perfil, o sea que pesa 20.7 libras sobre pies. Ese dato, ¿no? Entonces, ¿qué necesitamos? El área bruta. El área bruta dice que es 6.08. Esto es pulgadas al cuadrado. Necesito el peralte. Esto es 12 pulgadas. En algunos varía unos decimales, no necesariamente ese es el número cerrado que está acá. Y sub 0, que sería el momento de inercia de la sección canal, dice que es igual a 129 pulgadas a la cuarta. Ok. Entonces, ¿qué ecuaciones o qué necesitamos? ¿Ah? A ver, dice que vamos a comenzar con lo que nos está pidiendo. Dice que necesitamos encontrar este cortante, entonces vamos a necesitar la ecuación del flujo. No, necesitamos el esfuerzo en los pernos. El cortante ya vertical nos lo están dando. Entonces, a ver, entonces, ¿qué podemos hacer acá? Analicemos. Tenemos, a ver, vamos a partir que si nos están pidiendo el esfuerzo en los pernos, vamos a partir de esa ecuación. A ver, esta va a ser la ecuación con que vamos a calcular el esfuerzo en los pernos. Dice que es igual a la fuerza aplicada en los pernos sobre el área de los pernos. Esta carga P no la conozco, pero el área de los pernos sí la puedo calcular porque ya me están dando el diámetro. Entonces, bueno, vamos a salir de ese cálculo. Entonces, salgamos de ese cálculo del área de los pernos, que va a ser igual a pi por el diámetro al cuadrado 3/4 sobre 4. Esa área entonces ya la tenemos. Dice que es aplicando este cálculo el área en los pernos, entonces nos da aproximadamente 0.4418.
Esto es pulgadas al cuadrado. Listo. Pero esto, ¿de dónde va a salir? Bueno, recordemos que tenemos otra ecuación que está dado por la capacidad de los clavos, o en este caso por la capacidad de los pernos. Entonces, veamos. Flujo de cortante, entonces, va a ser igual. Recordemos que tenemos dos pernos. Recordemos que se repite en la parte de abajo. Entonces sería acá dos veces la carga en los pernos sobre la separación. Recordemos que ya no está dando la separación. Ah, bueno, entonces de acá que puedo calcular. De pronto despejamos por acá la capacidad de carga de los pernos. Entonces me va a quedar a S, o más bien el flujo de cortante por S sobre 2. Pero el flujo de cortante no lo tengo. Esta es la ecuación que necesito para esto, para luego regresarme a esta parte de acá. Pero no conozco el flujo de cortante. Entonces, recordemos que tenemos otra ecuación de flujo de cortante, ¿sí, no? Entonces, dejemos momentáneamente acá esta ecuación, pero ahora vámonos con la otra ecuación de flujo de cortante, que va a estar dado por el cortante vertical, que ya nos lo están dando, sería 25, por el primer momento de área sobre el momento de inercia en X. Ok, entonces de acá ¿qué conocemos? Solamente el cortante. Entonces necesitamos el primer momento de área y el momento de inercia en X. Entonces calculemos el momento de inercia por teorema de los ejes paralelos. Nuevamente, ¿no? A ver. La ventaja que tenemos de esto, que todo esto es simétrico, o sea que vamos a calcular el momento de inercia para toda esta sección compuesta de la siguiente manera. Fíjense que sencillo tenemos este proceso acá. A ver, y X entonces va a ser igual. A ver, tengo una y dos canal. El centroide para estas dos perfiles coincide. Recordemos, el Y sub C y el Y sub I son iguales. O sea que si todo esto es 12 pulgadas, quiere decir de que la mitad de 12 es 6 pulgadas, que sería esto de acá. Y esto de acá, 6 pulgadas. Y 6 pulgadas, ¿no? Listo. Entonces, este sería nuestro eje neutro. El eje neutro, el centroide general de la figura, obviamente va a quedar en 6. Y los centroides o los Y sub I de las canales, obviamente que medido desde este punto coincide con este punto de acá. Entonces esto lo voy a multiplicar por 2, o sea que esto me queda de la siguiente manera. 2, aplico el teorema de los ejes paralelos. Por acá, recordando la ecuación, recordando que esto es Ix igual a I sub 0 más el área por la distancia al cuadrado. Siempre vamos aplicando eso. Entonces sería, a ver, vamos con las canales. Las canales, ¿cuánto es el I sub 0? 129. 129 más el área. ¿Cuánto es el área? 6.08. 6.08. Aquí viene, sí, la distancia que hay del centroide general al centroide de la figura en la dirección vertical sería entonces 6 más, dice que esta placa tiene .25 acá y .25 acá, o sea sería 6.25 menos 6.25, eso se me hace 0, porque estoy restando. A ver, esto es como el ejercicio del tipo I en el alma. Recordemos que en el alma esa distancia se hace 0. ¿Por qué? Porque el centroide general, repito, coincide con el Y sub I de la figura. O sea que sería 6.5 menos 6.5, eso se me hace 0. Analícenlo bien ahí, ¿no? Por favor. Al cuadrado. O sea que esto me hace 0. Esto se hace 0 y solamente nos va a quedar 129. 129 pulgadas a la cuarta. Pero me hace falta sumarle. ¿Qué cosa?
Recordemos que la sección compuesta está compuesta también por estas placas. Esas placas que están amarradas o conectadas con los pernos. Dice que es una placa de 16 pulgadas de largo por 0.5 de espesor, ¿no? Entonces acá sería, vamos a multiplicar por 2 porque la placa de arriba es igual a la de abajo. Entonces acá sería 2 y aplico otra vez el teorema de los ejes paralelos. Sería, como es un rectángulo, es un doceavo de la base, que sería todo esto 16 por la altura 0.5 al cubo, que sería media pulgada, más el área 16 por 0.5, eso es 8, por la distancia que hay. A ver, la distancia que hay, este sería el centroide de la placa, y la distancia que hay hasta este punto sería todo esto. Este sería y sub i. ¿Cuánto sería eso? Entonces, si hasta acá tenemos 6, le vamos a sumar la mitad de 0.5. 0.5 entre 2 sería 0.25. O sea que sería la altura que hay desde este punto hasta acá, su centroide, sería 6.25, ¿no? 6.25. Y esto va al cuadrado. De donde y x, al hacer esa operación, recordemos que acá me queda 2 por 129 más esta otra operación, nos queda que el momento de inercia es igual a 883.125, y esto es pulgadas a la cuarta. Listo, ya tenemos el momento de inercia. El momento de inercia lo necesitamos para introducirlo acá. Ya tenemos el cortante. ¿Qué hace falta? El primer momento de área. Recordemos la ecuación del primer momento de área. El primer momento de área, entonces, dice que es igual al A sub i por el Y sub i. Entonces, a ver, ¿qué figura es la que vamos a analizar? A ver, el área de estudio se está dando acá en la conexión de los pernos. O sea que esta, vamos a rayarlo de otra manera. Esta placa que estoy rayando es donde vamos a calcular nosotros nuestro primer momento de área. Entonces nos queda de la siguiente manera. Esto va a ser igual a 16, el área 16 pulgadas por media pulgada, que sería 0.5. Por la distancia que hay desde este punto hasta acá. Ya lo teníamos, recordemos que eso era 6.25 por 6.25 pulgadas. Recordemos de que esto nos da entonces pulgadas cúbicas. Al hacer esa operación, entonces nos queda acá que 50 pulgadas cúbicas. Ok, ya tenemos todos estos parámetros para calcular acá el flujo. Entonces vamos a introducir valores acá en esta ecuación. Entonces nos queda de la siguiente manera: el flujo de cortante va a ser igual al cortante vertical, que sería 25 kip, 25 kip por el primer momento de área, que sería 50 pulgadas cúbicas, sobre el momento de inercia, que sería 883.125 pulgadas a la cuarta. Entonces se me eliminan 3 de arriba, 3 de abajo y me queda una. Entonces la capacidad de carga o flujo de cortante va a ser igual
al hacer esa operación nos queda de 1.4154. Y esto nos queda kip sobre pulgada. Listo. Entonces, como ya tengo el flujo de cortante, puedo encontrar la capacidad de los pernos. Ya lo tenemos. Recordemos que acá tenemos calculado esto. Esta ecuación estaba esperando. La vamos a jalarla por acá. Y aplicamos. Entonces me queda que flujo de cortante 1.4154 y esto es kip sobre pulgada por la separación, que sería 7.5. 7.5 pulgadas. Esto dividido entre 2. Recordemos que pulgada y pulgada se elimina y me va a quedar en kip. De donde entonces esa capacidad de los pernos me queda 5.30 kip. Ya tengo la capacidad de los clavos. Como ya tengo la capacidad de los clavos, entonces ya puedo aplicar esta ecuación, ¿no? Entonces sería, vamos a jalar esa ecuación también. Y aplicamos. La capacidad de los pernos dice que es 5.307 y esto es kip sobre el área, que ya lo teníamos calculado, que sería el área del perno, 0.44, 18 pulgadas cuadradas. De donde al hacer esta operación me queda que el esfuerzo, acá es el esfuerzo promedio en los pernos va a ser igual a 12,014 KSI. Y tenemos calculado nuestro esfuerzo en los pernos, ¿no? Bueno, ahí tienen varios ejemplos más, además de lo que se han hecho en el aula de clase. Espero que se pueda reforzar un poco más la materia con estos ejercicios. Saludos.